aquí tú te puedes estar preguntando, ¿por qué nodo me sigo? Bueno, en este caso ya marqué con rojo las barras que ya conocemos, les digo, únicamente hay que escoger el nodo que tenga, en este caso, dos barras que conozcamos y para el método de secciones, tres barras. Entonces, en este caso vamos a aplicar el método de nodos, hay que buscar dos barras, un nodo que contenga dos barras que desconozcamos. En este caso, ¿qué te parece si empezamos? Porque aquí el nodo G, imagínate, tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ajá, la quinta ya la conocemos. Pero en este caso, por ejemplo, aquí el nodo D, no podemos conocer esta barra que va de D a G y la de que va de D a F. Y estas dos barras de aquí, que es BD y ED, ya la conocemos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a analizar el nodo, en este caso D? Dibujamos nuestro nodo, como de corriente, lo simbolizamos en un punto perfecto. Entonces, en este caso tenemos una fuerza que yo voy a suponer que está a tensión, la fuerza de la barra que va de D a F, fuerza de la barra que va de D a F, supongo que está a tensión en este caso, y en este caso la fuerza de la barra que va de D a G, yo voy a suponer que está a compresión, supongo que está a compresión, y la fuerza de la barra BD, esa ya conocemos su sentido y su magnitud, la fuerza de la barra BD, 6.6 periódico kilonewton y está a compresión. Entonces aquí la dibujamos, entrando nodo porque está a compresión, 6.6 periódico kilonewton. Esta es la fuerza de la barra DG, de la barra DG. Perfecto. Ok, y bueno, creo que serían todas las fuerzas, más bien sí, serían todas las fuerzas. La fuerza de la barra DE, la fuerza de la barra DE o ED, en este caso vale 0, entonces no tiene caso que la ponga, porque no tiene ningún valor, ni sentido. Entonces, bueno, únicamente estas fuerzas me intervienen en el nodo D, y en este caso yo voy a necesitar un ángulo. Si yo dibujo un sistema de referencia XY, donde el origen esté sobre el nodo, o sea, sobre este nodo de aquí, obtengo mi sistema de referencia así. ¿Sí? Ahí está mi sistema de referencia. Entonces, yo voy a necesitar ángulos. En este caso, yo voy a necesitar este ángulo, llamémoslo alfa, y este ángulo, llamémoslo beta. ¿Cuáles son esos ángulos en la armadura? Bueno, como estamos analizando el nodo D, estamos queriendo conocer este ángulo alfa, que es este de aquí, y este ángulo beta que forma la fuerza DG, esta barra con la vertical. Entonces, este ángulo de aquí es beta. Perfecto. Entonces, lo primero que hacemos, sacamos esos ángulos. Decimos tangente de alfa es igual a ¿qué? En este caso sería lo opuesto, que son 3, dividido el adyacente, que son 4. Por lo tanto, alfa es igual a 36.8698 grados. Ahora, tangente de beta, que es igual, en este caso, este triángulo que hay aquí, que es el opuesto, que en este caso es 3, dividido al adyacente, que es toda esta distancia, que es de 8. Entonces, el ángulo beta no es más que 20.556 grados. Entonces ya tenemos esos ángulos. Entonces ahora sí, como primer paso, por ejemplo, hacemos una suma de fuerzas en Y igual a 0. Y ya sabes cuál es la convención. Lo que vaya para arriba positivo, lo que venga para abajo es negativo. En este caso tenemos una componente en X para esta fuerza de 6.6 y una componente en Y, la que nos interesa es la que está en Y. De igual forma aquí tenemos una componente en X y una componente en Y. Perfecto. Para la fuerza de G. Entonces la fuerza de G va a ser por el coseno de beta, porque es el cateto adyacente. Y como va para arriba es positiva, entonces es la magnitud, la fuerza de G, por el coseno de beta, más, en este caso, aquí la fuerza en Y de 6.6 también es
por el coseno, porque alfa. Entonces va para arriba, es positiva, sería la magnitud, 6.6, periódico kilonewton, por el coseno de alfa. Ya no hay más fuerzas en Y, entonces igualamos a 0. Entonces de aquí prácticamente despejamos a la fuerza dG, porque solamente es una incógnita, y obtenemos que la fuerza dG aquí, bueno, voy a hacer las operaciones. Si tú despejas y sustituyes los valores, en este caso te quedaría la fuerza de G es igual a, pasas esto de este lado, menos 6.6 periódico kilonewton, coseno de alfa, pero alfa vale 36.86, 98 grados, y luego el coseno de beta lo pasas aquí dividiendo, coseno de beta, pero beta vale 20.556 grados. Obtienes que la fuerza de G no es más que, te va a salir menos 5.696 kilonewton. Como te salió negativo, quiere decir que supusiste mal al inicio el sentido de la fuerza. Entonces la fuerza de G, yo la supuse que estaba entrando al nodo. Y este signo menos de aquí que me está indicando que no es cierto, que no es verdad. Entonces quiere decir que tengo que cambiar el sentido en este caso de la fuerza. Como cambio el sentido de la fuerza, también cambia el sentido de las componentes, obviamente. Entonces no está con presión. En todo caso está a tensión. Y este ángulo pues es beta. Entonces ya cambié el signo. Bueno, y entonces ahora sí puedo escribir la fuerza de G es de 5.696 kilonewton y que están a tensión. Ya cambiando el sentido, ahora sí le pongo que está a tensión y le quito el signo. Entonces básicamente esa es la respuesta. Le encontramos el valor de la fuerza de G. Ahora, con una suma de fuerzas en X, con un paso número 2, hacemos una suma de fuerzas en X igual a 0, vamos a encontrar el valor de la fuerza de F. Entonces, ya sabes cuál es la convención, lo que vaya a mi derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Entonces la fuerza de F va a la derecha, lo voy a escribir por acá. La fuerza de F es positiva. Es positiva y luego los 6.6 kilonewton vienen para acá. Entonces la componente en X es positiva y va a ser por el seno de alfa porque es el cateto opuesto. Entonces sería más 6.66 periódico kilonewton por, en este caso, el seno de alfa, pero alfa pues de una vez lo pongo es 36.86 grados. ¿Sí? Y luego la componente en este caso de G en X, que igual va a ser por el seno de beta porque es el cateto opuesto. Entonces sería más la magnitud que es la fuerza de G, que es la que acabamos de encontrar, es de 5.696 kilonewton, en este caso, por el seno de beta, pero el seno de beta pues es de 20.5 grados. Y ya no hay más fuerzas, entonces igualamos a 0. Entonces de aquí vamos a despegar a la fuerza de F, o sea, a esta fuerza de aquí. Si tú despejas a la fuerza de F, pasas todo esto del otro lado como negativo, te va a salir un resultado negativo. Tú hazlo, despéjalo y te va a salir que la fuerza de F, en este caso, es de aproximadamente menos 5.9999 kilonewton. Entonces, ¿qué te está indicando la fuerza de F? Que el sentido de la fuerza está mal. Por lo tanto, la fuerza de F no está a tensión, como yo la supuse al inicio, sino que está a compresión. O sea, está entrando al nodo. Entonces, ahora sí puedo escribir la fuerza de F es igual, ya quito el signo y le pongo que aproximadamente esto lo redondeamos a 6 kilonewton. Y que está a compresión, ya que cambié el sentido de la fuerza. Entonces prácticamente ya acabamos de analizar el nodo D y encontramos el valor de la fuerza, en este caso DG y DF. Perfecto. Vamos a seguir con el análisis.
Vamos a seguir con el nodo más fácil, que en este caso, ¿qué te parece? Es el nodo F. Nodo F. ¿Por qué? Porque, bueno, solamente tengo dos barras que desconozco y son muy fáciles de conocer. Y aquí tengo mi nodo. La fuerza de la barra que va de D a F ya la conozco y también conozco si está a tensión o compresión. DF es de 6 kN y está, en este caso, a compresión. Fuerza de la barra de F. Tengo una barra aquí, que es la barra FH. Voy a ponerle fuerza F sub H. Ajá. Y una barra aquí vertical que, bueno, vamos a ponerle la fuerza FG. Entonces, si yo tengo en este caso fuerza de F, que está a la compresión, en este nodo de aquí, vale 6 kN. Ajá. Bien aquí, si 6 kN, ¿cuánta fuerza tiene que tener FH? Ajá, para que todo se equilibre? 6 kN, si yo empujo 6 kN para acá, yo tengo que empujar a otros 6 kN para acá, para que todo esté en equilibrio. Entonces esta fuerza tiene que estar a compresión, a fuerzas, porque 6 kN para acá y luego 6 kN para acá, entonces tiene que valer 6 kN y aquí esta fuerza tiene que valer 0. ¿Por qué 0? Pues porque no hay fuerzas en Y. Entonces esta fuerza, ¿con qué otra fuerza en Y se equilibra? Pues con ninguna. Entonces directamente la fuerza FG vale 0. Entonces esta fuerza de aquí vale 0. Entonces directamente de aquí ya conocimos, sin hacer el análisis del suma de fuerza en X. Ustedes lo pueden hacer y les va a salir lo mismo. Vamos con otro nodo. Vamos a analizar ahora el nodo E, porque nos falta esta barra que va de E a D. ¿Qué barras ya conocemos? En este caso ya nada más tenemos una incógnita. Tenemos 1, 2, 3, 4 barras que me intervienen en el nodo E y voy a indicar su fuerza. En este caso, la fuerza de la barra EC o CE es de 2 kN y está a compresión. O sea que está entrando al nodo, 2 kN. Si no, CE 2 kN. Y esta barra que va de E a G o E a G también de 2 kN, o sea que está entrando al nodo y es igual de 2 kN. La fuerza de la barra que va de E a D, ED es 0, entonces no tiene caso que la ponga. Y únicamente me queda la barra que desconozco que es ED. Entonces esta de aquí, voy a suponer que está a tensión. La fuerza de la barra que va de E a B. Y si se dan cuenta aquí con la horizontal forma un ángulo teta. Porque ese teta es el mismo de aquí. Entonces esta es de 2 kN. Entonces para encontrar el valor de la fuerza ED del nodo E, ¿qué te parece si hacemos una suma de fuerzas en X igual a 0? Ok, entonces sería la componente en este caso de la fuerza EB que va para acá, que es negativa, ahora sería menos la magnitud. En este caso sería por el coseno de teta, ¿sí? Que en este caso teta pues, es 53.1301. Está, ¿sí? Y más 2 kN y menos 2 kN. O sea, van 2 kN para acá, ¿sí? Y menos 2 kN para acá. Igual a 0, ya no hay más fuerzas que en X. Entonces 2 kN con menos 2 se me van. Únicamente me queda esto. Esto pues, lo paso dividiendo, me queda 0, lo multiplico por menos 1, me queda que la fuerza EB simplemente es igual a 0. O sea, esta barra de aquí vale 0. Vamos a analizar, ¿qué te parece? Ahora un nodo más interesante. Ya tengo la fuerza de la barra EB. Ya, ahora sí ya la tengo. Y vamos a analizar ahora, ¿qué te parece? Aquí el nodo G, tenemos dos incógnitas, pero tenemos todo este despapalle. El nodo I, tenemos este despapalle, descomponer fuerzas. El nodo H, tenemos 3. El nodo J, tenemos 4. Vamos a empezar por el nodo L.